todos bienvenidos a esta clase multimodal, como les venía Perdón, diciendo. Vamos a hacer una aclaratoria. Ya la primera unidad ya la corregí, no le pude subir el fin de semana las notas, pero hoy se las voy a subir, hoy, entre hoy y mañana ya van a estar ahí en plataforma, porque ya corregí de todas las materias que doy. Y la clase pasada, no sé si la vio Ángel, que era máquinas no, de... Esa no la han subido, que esa es referente a la segunda unidad. De todas maneras voy a revisar hoy que tengo que subir las notas del primer parcial, voy a revisar toda la plataforma para ver si la clase anterior, que era perteneciente a lo que era las máquinas de vapor, ya esté en la plataforma. Esta clase generalmente ya va dirigida a lo que es la unidad número 3 porque recuerde que ya la primera se evaluó, ya se montó una la vez pasada, que es máquinas de vapor, y pues esta es la unidad 3 que tiene que ver con máquinas térmicas, ¿sí? sí, La idea de esta materia no es efectuar tantos cálculos, porque ya, bueno, en termodinámica se estudió parte también de esto, y la idea pues es conocer más que todo el funcionamiento a nivel industrial de estas máquinas, ¿no? En este caso, la unidad, aquí no es tema 4 sino pertenece a la unidad número 3. Lo que pasa es que es una guía de una universidad que me gustó y pues la traje para acá para poderla trabajar con ustedes. Se llama termodinámica aplicada a las máquinas térmicas, ¿sí? Aquí pues vamos a ver un poquito de lo que es definición y clasificación de las máquinas térmicas. Y en tal sentido, una máquina térmica es aquella que tiene que ver o es la que es capaz de transformar el calor en trabajo o viceversa, ¿sí? En tal sí, sentido, en tal sentido, eh, tenemos, por lo menos acá, en un motor térmico hay un foco caliente, hay un ciclo, hay un desprendimiento de trabajo y hay un foco ¿qué? Frío. Y en una mm, máquina frigorífica hay un foco caliente, hay un ciclo, hay un trabajo que entra y hay un foco frío de salida. sí, Generalmente, las máquinas térmicas en, a nivel de aplicación de generación de potencia son las que son utilizadas para refrigerar más que todo, ¿no? Son máquinas frigoríficas. Entonces, sí, en ese sentido, este, aquí más o menos vemos el esquema de qué es una máquina térmica y cómo está más o menos compuesta, ¿sí? Ahora vamos a hablar, dentro de estos dos tipos, vamos a definir lo que son motores térmicos primero. Los motores térmicos, hay de varios tipos, en función del agente de transformación. Está parte A, máquina de gas, que el agente de transformación es el gas, no cambia de estado durante el ciclo. Y parte B, o máquinas de vapor, o máquinas de vapor, el agente de transformación de vapor cambia de estado durante el ciclo. En función del lugar de obtención de calor, están las máquinas de combustión externa y están las máquinas de combustión interna. También existen las que están en función del tipo de movimiento obtenido, que son los motores rotativos, giro de un eje, y están los motores alternativos, cilindro pistón. Fíjate que los motores rotativos es aquel que se utiliza para girar un eje y los motores alternativos son los que se utilizan cilindro pistón. Entre, entre esta clasificación, también nos encontramos que la eh, termotecnia estudia también lo que son turbinas de vapor, eso lo vimos en la unidad número 2, que son motores de combustión externas de vapor y rotativos. Las turbinas de gas, que son motores de combustión interna de gas y rotativos. Y los motores alternativos, motores de combustión interna de gas y cilindro pistón. Ahora muy bien, dentro de los ciclos de los motores rotativos están los motores con modificación de ciclo Rankine, modificación de ciclo Brayton, ciclos de motores alternativos, ciclos de refrigeración. Para entender un poquito lo que son los motores rotativos, ¿verdad? Son aquellos que generan movimiento de giro en un eje. A nivel de aplicación industrial, están aplicados en la industria aeroespacial, planta de generación de potencia. Y estos, a su vez, están compuestos, como ya lo dije anteriormente, por turbinas de vapor, combustión externa, y esa combustión interna es la que se utiliza para precisamente producir vapor saturado, y esa potencia de vapor saturado se hace pasar a través de una turbina de vapor para
esa turbina de vapor, transformar lo que es el movimiento rotacional en energía mecánica y esa energía, ese eje que está anclado a un generador, entonces va a producir energía eléctrica. Y están las turbinas de gas, que también son de combustión interna, y el agente es gas de combustión, y se le llaman ciclo Brayton. Estos dos ciclos, tanto el ciclo Rankine como el ciclo Brayton, lo vimos en la unidad número 2. Incluso vimos, bueno, no, repito, corrijo, el ciclo Rankine lo vimos en la unidad número 2 y el ciclo Brayton es el que estamos analizando ahorita acá también, pero para máquinas frigoríficas. Entonces, ciclos de motores rotativos. Como le venía diciendo, está el ciclo Rankine ideal, ¿verdad? Y yo no sé si, ya vamos a dejar aquí. Ajá. Ángel, en la primera unidad que ya presentaste, cuando estudiaste lo que fueron plantas hidroeléctricas, sí encendiste el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Sí, sí, en el Guri, una creo. Claro, pero sí encendiste el funcionamiento, ¿no? Cómo funcionan, ¿verdad? Bueno, porque Sí, estas máquinas son similares, todos estos procesos son similares porque por lo menos en la unidad número 2, que son plantas de ciclo de vapor, fíjate que la potencia que se utilizaba en la unidad uno, que eran plantas hidroeléctricas, era la acumulación en un embalse de agua sí, que se hacía fluir a través de una tubería que generalmente son de 8,5 metros de diámetro y produce un caudal aproximadamente de 600.000 litros por segundo para mover lo que es una turbina y esa turbina está anclada a un eje generador eléctrico, ¿sí? Fíjate que sí. ese mismo principio se utiliza en la unidad 2 para planta de vapor y acá también se utiliza para ciclos, para los que son ciclos ideales de Rankine, etcétera. Porque por lo menos ahora no sé, en la unidad 2 cuando hablamos de planta de vapor, y retrocedo allí un poquito, eh, la, la potencia que se utilizaba era el vapor de agua. Y yo dije y mencioné que ese vapor de agua tenía que ser vapor saturado, ¿no? Prácticamente tener humedad cero. Incluso tú estás en Valencia, ¿no? Creo que allí hay En una... Maracay. Ah, en Maracay, no. Pero en Valencia hay, creo que está Planta Centro, Sí, que es una termoeléctrica, ¿no? Generalmente sí. las termoeléctricas aquí, igual que las plantas de gas, son las que son utilizadas para alimentar los picos, ¿sí? Los picos de consumo de energía eléctrica. Me explico, las hidroeléctricas, que es el complejo Guri, que es lo que me acabas de nombrar, y lo que son aquí es complejo San Agustín, este, la represa Orivante Caparo, etcétera, y creo que está, no recuerdo, no, creo que es el Guri el más grande. Esas están conectadas a lo que es el anillo nacional. Generalmente los picos o la exigencia de energía se dan de 7 a 11 de la noche, que es cuando la gente regresa y prende los aires acondicionados, prende el alumbrado público. Entonces hay un disparo y una exigencia de energía bastante elevada y ahí es donde entran lo que es Planta Centro en el BN Maracaibo, que no sé si todavía funciona, y eh, digamos que subsidian o eh, Respalda. respaldan, sí, podemos decir que respaldan lo que es la demanda para que las hidroeléctricas no salgan del anillo y se vaya la electricidad, ¿no? Generalmente cuando Sí, hubo el golpe fuerte de electricidad, que se iba mucho la luz, se iba de 7 generalmente a 12 de la noche, porque eran las horas pico y generalmente estas plantas que también, digamos, nivelaban la carga, no estaban en buen funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos entendido eso, ¿cuál es la diferencia entre un ciclo ideal y un ciclo real? me está preguntando. Sí, va a ser la clase un Ah, poquito más interactiva. sí, bueno, en el ciclo de A no hay pérdidas. Exactamente, ¿ah? ¿Y qué En más? el real, bueno, aquí hay muchas pérdidas. Aquí en Esa- Venezuela, Exactamente. Entonces le venía a caída. comentar. Exactamente, muy bien. Excelente la respuesta, Ángel. Los ciclos ideales en ingeniería, uno los utiliza como modelo, como un modelo, ¿sí? Porque en la vida real, cuando uno va a construir, por decir, o va a diseñar una planta, una hidroeléctrica, un ejemplo, uno compara con el modelo ideal para tratar de acercarse lo más que se pueda, ¿qué?
a ese modelo y como tú dices, tratar de evitarla o tener las menores o mínimas pérdidas, ¿no? En este caso, de la fuente energética. Entonces, Sí, qué es lo que hacen los ingenieros? ¿Qué hacemos nosotros los ingenieros? Cuando se nos presenta un determinado problema, nosotros comparamos con el modelo que es ideal, ¿sí? Y será, bueno, no sé si has visto la clase número 2, pero esto lo dije en la clase número 2. Las plantas de vapor, este, tienen el mismo principio de funcionamiento de las plantas nucleares o son las eh, mismas. las plantas nucleares trabajan con reactores. Ajá. Pero será el mismo funcionamiento. O sea, fíjate que en una planta de vapor, cuando tengas la oportunidad de ver la unidad 2 y ahorita para meterme aquí con el ciclo ranking para poder enganchar la clase, estamos claros que en la hidroeléctrica la fuente o la potencia es el agua, ¿sí? El agua líquida. Sí, En las plantas de vapor la potencia es el vapor saturado o vapor de agua, ¿sí? sí, También en las plantas nucleares la potencia con la que se mueve la turbina es vapor de agua. Lo que pasa es que se utiliza los reactores nucleares para calentar o producir ese vapor de agua. O sea que siguen siendo plantas de vapor. Lo que pasa es que sí. la fuente de energía, el combustible en este caso, no va a ser Tiene otra etapa, perdón, tiene otra etapa que son los reactores. exactamente, pero el combustible en este caso para calentar, fíjate que cuando vea la unidad 2 el combustible para calentar se utiliza carbón, puloy, etcétera, para calentar el agua o producir lo que es alimentar la caldera. Existen dos tipos de calderas, están las pilotubulares y están las aguatubulares. Sí, Sí, las pilotubulares es la que el calor va por dentro del tubo y el agua va por fuera y el caliente es el agua que está fuera del tubo. Y las acuatubulares, que el todo lo agua va, contrario. es lo contrario. Generalmente aquí en Venezuela creo que las que están en planta centro son aguatubulares. Entonces le venía diciendo que la fuente de combustible, allá es el coque, el fuloy y el carbón. Bueno, el carbón ya no se utiliza, pero creo que es el fuloy. Mientras que en las plantas nucleares, para calentar y producir ese vapor saturado, se utiliza un reactor ¿qué? Nuclear. Pero tienen el mismo principio de ¿qué? De funcionamiento. Imagínate que tú en vez de colocarle la caldera, le vas a colocar ¿qué? Un reactor nuclear. ¿Para qué? Para producir ese vapor Sí, de saturado. agua. Ese vapor de agua saturado. Ahora vamos a ver aquí dentro de los ciclos de motores rotativos, vamos a ver lo que es el ciclo Rankine ideal, ¿sí? Ciclo termodinámico, transformación de la entalpía del vapor en energía cinética en el eje de la turbina. Vamos aquí más o menos a explicar cómo funciona esto, ¿sí? Fíjense que aquí va a haber va a haber una caldera, ¿verdad? ¿Sí? Esa caldera, en este caso, lo que hace es transformar lo que es el líquido en vapor. Ese vapor se va a hacer circular a través de unas líneas, unas tuberías y va a ser alimentado a esta turbina. Esta turbina, ¿qué es lo que hace? Transformar la potencia de vapor de agua en movimiento ¿qué? Rotacional o Cinético. en energía cinética o en energía mecánica. Esa energía mecánica Ujú. es transferida a un generador ¿qué? Eléctrico. Eléctrico. Bueno, y este generador de eléctrico va a ser enviado previamente a unos transformadores que elevan la tensión para poderse enviar a través de ¿qué? De las líneas de tensión. Inductor, sí. Ujú. Ahora, ese vapor que se abandona va a entrar a lo que es una torre de enfriamiento o lo que se llama ¿qué? Un condensador, ¿cierto? De Sí, allí, de ese condensador se abandona y es inyectado ¿qué? A una bomba, ¿verdad? Esa bomba lo vuelve a impulsar hasta que entra ¿qué? A la caldera y este ciclo se repite infinitamente. Ahora le pregunto por qué, si usted dirá, bueno, profesor, pero si no hay ninguna fuga, ¿por qué nunca nos podemos acercar nosotros al ciclo ideal? ¿Por qué de pronto cuando nos vamos a la vida real, a la vida real instalamos una planta de ciclo ranking, ¿por qué hay pérdidas? ¿Por qué se producirán esas pérdidas? ¿Cuál sería el motivo? Si de pronto no hay por la, ninguna... Ujú. por la condensación. Ajá, pero más que la condensación, ¿dónde estaría la mayor pérdida?
Claro, la condensación es una, eso tiene razón, pero ¿dónde estaría la mayor pérdida de en este caso, o caídas de presión? en el ciclo repetitivo por el ciclo Rankine. Exactamente. Pero esa pérdida, cuando usted vino mecánica de fluidos, tuviste mecánica de fluidos conmigo, ¿sí? Recuerda que Mm, los fluidos, sí, sí, yo creo que sí. Sí, usted vio mecánica sí, de sí, fluidos conmigo. sí, sí. En mecánica de fluidos hay pérdida por la fricción que se da entre las paredes del tubo y el fluido. Recuerde que los fluidos no solamente son líquidos, ¿no? Sí, los Sí. fluidos también Son son, ¿qué? Los gases, ¿no? Están compresibles y compresibles e compresibles. incompresibles. Exactamente, están los compresibles e incompresibles. Entonces, en este caso, cuando se genera vapor de agua es un gas y ese vapor de agua cada vez que pase por las tuberías va a haber una fricción entre las paredes del tubo y el vapor de agua. Y esto es lo que produce que es pérdidas. Las pérdidas. Por eso es que, claro, en el condensador también van a haber pérdidas, por supuesto. Pero las grandes pérdidas están en esa fricción constante cada vez que da una vuelta. Por eso Sí, fíjate, si no existiesen esas pérdidas, pues entonces nosotros no gastaríamos tanto que combustible, ¿verdad? sí. O sea, el consumo de combustible pues fuera el mínimo. ¿Por qué? Porque, Porque no se repetiría el ciclo. o sea, no, sí se repite, pero se repetiría ¿con qué? Con menos pérdida o con muy poquita pérdida, ¿vio? Entonces Mm, prácticamente el combustible que estaríamos generando, pues no estaría, perdón, utilizando, no sería exagerado. Bueno, sí. continuamos acá. Ya más o menos vimos este funcionamiento. Fíjate que aquí hay un ciclo ranking de un esquema más o menos real, ¿sí? Donde aquí vemos, a ver si se puede ver aquí. Aquí vemos lo que es aquí estaría lo que son, esta sería la turbina como tal, ¿verdad? Aquí estarían Sí. la turbina, las torres de enfriamiento, ¿sí? Las torres de Ujú. enfriamiento. Este tendría anclado al generador. Estos son los transformadores. Este que está aquí tiene anclado un generador. Ese generador en su efecto es el que va a alimentar lo que son los transformadores y estos transformadores dan a la línea de transmisión. Sí. Estas que están aquí son las torres de enfriamiento, ¿verdad? Y aquí Ujú. está el ciclo de recalentamiento. Fíjense una cosa, ¿no? En las plantas de vapor, le hago una pregunta. ¿Por qué Planta Centro está pegada al mar? Para aprovechar el agua del mar, el agua del mar es ¿cómo decir? La materia prima el elemento primario de todo ese proceso. Ajá, Previamente ajá, pasa por una planta desalinizadora que le saca toda la sal y ujú, con el agua purificada es que ajá. se realiza el proceso. Ajá. No, bueno, lo voy a aclarar. Bueno, eso está en la unidad 2 también, pero lo voy a aclarar aquí para que entienda un poquito, porque aquí se ve como un brazo mire, este que se ve aquí es el sistema de enfriamiento. Ujú. En planta centro, uno de los motivos de que ella está pegada a la playa es porque precisamente las torres de enfriamiento, los que son el condensador, se alimenta de un bracito del mar para Ah, este, para alimentar el condensador. ¿Qué pasa? Cuando pasa el vapor de agua, se hace pasar agua fría por afuera y el agua que va por las tuberías, el vapor de agua que va por las tuberías automáticamente se condensa. Pero ujú. esa agua no se utiliza para, digamos, para producir el vapor que va interno, ¿no? Claro, por supuesto, el agua que va por dentro es un agua muy pura, un agua destilada, que no tiene ningún tipo de mineral, etcétera, sino que lo que se aprovecha del mar es para el sistema de enfriamiento en la torre, en esta torre, o lo que es el condensador. ¿Qué es lo que pasa? Se hace Sí, circular ese agua y se saca posteriormente nuevamente ¿qué? Al mar. Sí, al sí, mar tiene dos canales, ¿verdad? sí, Uno de uno de entrada y otro entrada de y otro de salida. salida. Pero bueno, no sé si ha tenido la oportunidad de estar, yo tuve la Sí, sí. oportunidad de estar allá y entonces cuando estuve, era estudiante de ingeniería y fue una visita que yo fui para allá y le pregunté a los ingenieros que nos estaban dando en aquel momento, y hace muchísimos años, cuando todavía funcionaban las tres torres, y
que por qué la planta estaba construida cerca del mar y era por eso, por el sistema de qué? De enfriamiento. ¿Ok? Es uno de los motivos más grandes, ¿no? Porque si no, imagínate, nosotros pudiésemos hacer una planta termoeléctrica aquí en San Cristóbal, pero es Sí, imposible porque no hay un caudal de agua tan grande que nos sí. permita hacer una eficiente condensación del agua para que Sí, esa... fue instalada estratégicamente por eso. Exactamente. No, y generalmente, si usted se pone a ver todas las plantas de vapor que no utilicen como fuente de combustión la energía nuclear, están construidas cerca del mar, precisamente por eso. ¿Ok? Bueno, continuamos acá. ¿Sí aclaré la duda allí? Sí, sí, Hoy voy a revisar, Ángel, lo de la clase 2 que esté subida, ¿ok? está bien. Bueno, aquí hay otro ciclo ranking ideal, más específico. Una caldera, entra el vapor, produce un trabajo, sale. Y aquí está visto en un diagrama de De presión arranque. versus... Ok. sí, este ciclo ranking, todavía estamos con el ciclo ranking. Aquí hay Sí, otro diagrama, ¿verdad? Y ese diagrama precisamente está dado por lo siguiente. Aquí también vemos la caldera, ¿verdad? De 1 a 2, fíjate que aquí nos están definiendo, de 1 a 2 es el paso de qué? Que hay el vapor de agua que pasa por dónde? Por la turbina, ¿verdad? ujú. Entonces, de 1 a 2 aquí hay una caída de qué? De presión, Depresión. de presión, pero hay un aumento de qué? De volumen, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? De 2 a 3, de 2 a 3, ¿qué hay? Hay una condensación. Vamos a ver qué pasa con la condensación de 2 a 3. De 2 a 3, entonces hay que una pérdida de qué? Se mantiene, depresión. no, pero no, de presión no, se mantiene constante ¿qué? La presión, pero hay una caída de ¿qué? De volumen. ¿Sí ves? Bueno, Porque fíjate sí, que aquí la presión se mantiene ¿qué? Constante, pero hay una constante. caída de presión. Ahora de 3 a 4 es donde entra ¿qué? O pasa por la bomba, hay un aumento de ¿qué? Progresivo de presión, Por ¿verdad? la bomba. Por la bomba, precisamente, Se eh, repite. y se gana un poquito de volumen. Y se repite nuevamente ¿qué? Se repite nuevamente el El ciclo. ciclo. Ok. Claro, lo que pasa es que, este, Ángel, esta materia es muy práctica, ¿sí? Generalmente esta materia Sí. debería tener visitas de planta, ¿sí? Debería Ujú. tener un laboratorio donde uno vea la simulación de... Yo voy a tratar de conseguir un simulador para tratar de explicarle un laboratorio donde se vea el funcionamiento de una planta de vapor, de una planta de gas, ¿sí? Sí, Incluso la simulación de una planta hidroeléctrica, por lo menos yo tuve la oportunidad de ver esos laboratorios cuando estaba en el pregrado. Entonces, claro, uno trata no de meterle tanta numeración, sino tratar de explicarla más que todo a la aplicación de la vida real, porque ya es una materia que tiene que estar relacionada estrechamente con lo que es el funcionamiento de las plantas. sí. Vamos a ver aquí, adelantar un poquito esta guía, si me da oportunidad. Ya esto todo es ciclo. Estos son fórmulas, pero no las vamos a discutir mucho. Ya vamos a ver si. Aquí vamos a ver lo que es el ciclo Brighton. El ciclo Brighton generalmente ya no trabaja con vapor de agua, sino que trabaja con ¿qué? Con gas. Y fíjate que el ciclo Brighton, ¿sí? Por lo menos aquí, para hacer un análisis de lo que es el ciclo Brighton, hay dos tipos: el ciclo Brighton abierto, ¿sí? Y el ciclo Brighton ¿qué? Cerrado, Cerrado. Con ¿sí? retroalimentación. Con retroalimentación, sí. El ciclo Brighton abierto es donde vamos a tener una cámara de combustión, ¿verdad? Que va a Sí. alimentar una primera turbina pero fíjate que para entender un poco esto, cuando hablamos de plantas de gas, lo que va por la tubería son vapores, es un combustible que se quema y es digamos, la potencia de ese combustible que se está quemando va por dentro de las tuberías, cosa que no pasa con las plantas de qué? De vapor, que lo que va por dentro de las tuberías, que es vapor de agua saturado.
Aquí por eso es que dice sí, cámara de combustión, porque hay una cámara, es muy similar, igualito a lo que es cuando vimos en termodinámica lo que fue ciclo Otto y ciclo Diésel, que nosotros quemábamos sí. un combustible para generar que una explosión y generar el Gases, gases calientes, para producir gases calientes. exactamente, y para generar lo que era el sub y baja del motor, ¿no? El transformar el Sí. movimiento rectilíneo vertical en Ujú. movimiento que circulara a través de un sistema biela-manivela y que este estaba anclado que a un cigüeñal y este cigüeñal pues el que produce el giro del eje, ¿no? Entonces aquí es muy Sí, similar a una cámara de combustión que entra una turbina. Esta turbina es la que va a estar anclada ¿qué? Al generador eléctrico y ese vapor o esos gases calientes que se desprenden, que son pérdidas, se vuelven a alimentar ¿a qué? A un compresor. sí, Aquí, fíjate que, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo Rankine cerrado? Que ese vapor, a través de un intercambiador de calor, perdón, esos gases calientes, corrijo, no vapor, corrijo, esos gases calientes que se desprenden o que salen de la turbina, va a haber se le va a anexar un intercambiador de calor que va a hacer que sí, ese desprendimiento de gases calientes no pierda eficiencia. ¿Vio? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros lo podemos a comparar, ¿cuál sería más caro? La diferencia entre esto, sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Entre el sí, sí, ciclo Brighton ideal y perdón, el ciclo Brighton ideal abierto y el cerrado, es en los costos. También cuando tú veas la unidad 2 y veas plantas de vapor, que están en la unidad 2, también se va a dar la diferencia, va a dar la diferencia entre varios ciclos que expliqué ahí para ciclos de vapor, que unos son mejores que otros, pero ¿qué pasa? Hay que invertirles ¿qué? Más dinero, ¿no? dinero, Entonces, los ingenieros pues los contratan también para eso, para poder, digamos, de cierta manera, hacer minimizar costos, ¿no? minimizar costos y hacer que pues, los procesos sean lo más óptimos posibles. De hecho, Rentable. de hecho, creo que hay una materia en ingeniería industrial, no sé si ya la viste, que se llama investigación de operaciones, que, Sí, la dos. que estudia lo que es optimización de procesos, ¿no? Que Sí, incluso sí. creo que se utiliza el método simple y el método geométrico para buscar Ujú. las mejores alternativas a los que son, ¿qué? Los Costos, optimizar ¿no? procesos, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, continuamos entonces, por acá, bueno, aquí hay algunas turbinas de lo que es ciclo Brighton ideal, más o menos como se ven en la vida real, ¿no? Son sí, bastante grandes, ¿no? Ok, aquí, bueno, algunas consideraciones. Vamos a ver aquí abajo, adelantar un poquito. Pasa que hay mucha teoría que de pronto no es que me va a enfocar más en los cálculos, ¿no? Sino en los funcionamientos de eso. De todas maneras, yo voy a tratar de subir otro material y yo voy a tratar de subir la prueba pasada para que usted vea más o menos cómo sale el examen, ¿no? Acuérdeme, sí, profesor. sí, sí. Aquí vamos a ver unas modificaciones del ciclo Rankine, ¿sí? Con regeneración. Dice aumento de la temperatura de trabajo de la caldera mediante precalentamiento del agua. Fíjate que aquí estamos, no estamos viendo el Brighton, sino ahora ¿qué? El Rankine. Fíjate que Sí. Rankine trabaja con vapor de agua, ni Brighton con qué? Con gas. Con- ¿Ok? Ahora vamos a ver el Rankine, pero modificado. Entonces, dice, aumento de la temperatura de trabajo de la caldera mediante precalentamiento del agua líquida que se introduce en la misma como parte del vapor de la turbina. Entonces Ujú. aquí vamos a tener, este, vamos a ver el ejemplo aquí en el esquema, cómo más o menos funciona. Nosotros tenemos al principio igualmente una caldera para producir el vapor de qué? De agua, ¿verdad? De agua. Ahorita lo vamos a analizar dentro de la campana, ¿no? Luego acá, ese vapor de agua, perdón, ese vapor de agua se inyecta ¿a qué? A la primera ¿qué? A la turbina. A la primera turbina, ¿verdad? Pero esa turbina sale, ¿verdad? ¿Sale qué? Sale vapor de agua saturado, pero no con la misma eficiencia que entró, porque recuerde que cuando él entra la fricción que hace Produce que, pérdida. ajá, hace que el agua trate de condensar, ¿no? Produce Sí, pérdida. Pero fíjate que ese vapor que sale con dos destinos. Una, que se envía a lo que es
digamos, un condensador primario y la otra, ¿sí? Se envía a una turbina número 2 que está anclada a ese mismo ¿qué? Eje. A ese mismo eje. ¿Para qué? Para no perder completamente ¿qué? El vapor, sino que parte del Sí. vapor se desvía a una turbina de baja, está la de alta presión, esta sería la de alta, La primera, y esta sería la turbina de ¿qué? De baja de baja presión. presión. Sí. Cuando se introduce ese vapor de agua a la de baja, ayuda a lo que es el torque, el movimiento rotacional que se da dentro del eje, y por supuesto, pues hace un poco más eficiente o hace que se mantengan las RPM. Sí. Ese vapor que agua entra ¿qué? A un condensador secundario, el cual alimenta, es enviado a una bomba y el cual entra al condensador ¿qué? Primario. Prim- Ese condensador primario es jalado por otra bomba y inyectado nuevamente ¿qué? Al, a la caldera. Si yo lo veo, Ángel, en un diagrama, en este caso, ¿ese qué significa? S, alimentación. Entalpía, Ah, entropía. Porque H, ¿qué significa? Entalpía, ¿no? Entonces, entropía, sí. este sería un diagrama temperatura versus ¿qué? Versus entropía. Y recordemos Entropía. qué era la entropía, Ángel. Mm, Eso lo dio en termodinámica, ¿no? sí, sí, No, tranquilo que no lo, epa, Ángel, no, tranquilo que no lo va a bajar punto ni nada, tranquilo. Es para hacer la clase más interesante, ¿no? sí, sí. Entropía, me está preguntando, ¿verdad? Ajá. Nos manejamos bastante en termodinámica, ¿no? Por cierto. Sí, sí. Es Es el... la relación, Mm, es la relación entre el calor producido mm. mm, por, No, por unidades. la que tiene que ver con calor es entalpía, pero vamos a recordarlo, la entropía es el estado de desorden de un sistema. Recuerda que nosotros vimos, incluso también lo tocamos en ciencia de los materiales, ¿no? Porque el estado de desorden de un sistema, vimos lo que fueron, creo que se vio en ciencia de los materiales y en termodinámica también, ¿no? Los líquidos, los sólidos, los gaseosos, Sí. ¿quién tiene mayor estado o quién tiene mayor estado de desorden o mayor entropía entre líquidos, sólidos y gaseosos? De desorden, De desorden. los líquidos. No, los gases. Los gases. Los gases tienen mayor entropía que los líquidos, ¿sí? Y los líquidos tienen mayor entropía que los sólidos. Es decir, el que no tiene prácticamente estado de desorden son los sólidos. ¿Por qué? Porque el estado de desorden, No, no hay separación de partículas. exactamente, entre los intersticios, eso se ve en ciencia de los materiales, entre los Los intersticios, espacios, ¿eh? los espacios son pequeños. En los sólidos, en los líquidos un poquito ¿qué? Más separados. Y en los gases, súper separados, ¿no? Claro, ¿Ok? sí, Entonces, si nosotros vemos este gráfico, una vez entendiendo la entropía, vamos a ver, uy, aquí, ajá, de uno de 1 a 2, ¿no? De uno a sí. 2 baja la temperatura, de uno a 2 aquí, baja la temperatura y trata de aumentar un poquito, ¿qué? La entropía. De Ujú. 2 a 3, de 2 a 3, ¿dónde está de 2 a 3? 2 a 3, la entrada aquí la entrada a la turbina de baja y la salida en baja, ¿no? Sí, Disminuye la temperatura porque hay pérdida de ¿qué? De energía cuando pasa por la turbina de baja, ¿verdad? ¿Sí o no? sí, sí, Y también y pareciese que la entropía o el estado de desorden trata de mantenerse constante, ¿no? ¿Sí? sí. De 3 a 4, vamos a ver de 3 a 4, ¿dónde está de 3 a 4? Ajá, de 3 a 4 es el condensador. Fíjate que ¿por qué disminuye la entropía? Bastante. ¿Por qué disminuye la entropía bastante, Ángel? Porque 3 a 4. se mantiene constante la presión. Ajá, pero ¿qué hablamos ahorita? Si se está dando ¿qué es lo que hace el condensador? Transformar ¿qué? El vapor de agua en líquido. ¿Sí o no? Sí, Entonces, si ujú, nosotros estamos hablando, y ahorita lo acabamos de decir, que la entropía de los gases
es muchísimo mayor a la de los líquidos. Es por eso que hay una pérdida bastante de ¿qué? De entropía, porque se está pasando de una fase gaseosa a una fase ¿qué? Líquida. líquido. Entonces, por eso es que la entropía de haber estado tan grande disminuye bruscamente. ¿Sí, sí me Sí, capta? sí, sí. Ahora de 4 a 5 pasa por una bomba donde evidentemente, ¿sí? Se eleva La presión. se eleva la presión y esto pues produce en cierta manera que la entropía vuelva vuelva a A aumentar un líquido. poquito. A Pero aumente un líquido. poco. Sí, aquí está todo en líquido, ¿sí? Sí, Ok. pero fíjate una cosa aquí, porque hay un aumento de temperatura, hay un aumento de entropía, porque aquí sigue estando ¿qué? Aquí está en líquido. Entra Ujú. acá, ¿verdad? Y la Sí. entropía, como esta bomba, lo que hace es, digamos, Aumentar la presión. aumentar, aumentar la presión, pues se genera un poquito de qué, de aumento de entropía. Y luego, pues el ciclo que nuevamente se Se repite, repite. ¿ok? Voy a borrar aquí. Ahora vamos a ver el ciclo ranking con qué. Este mismo ciclo ranking, pero ahora con otras modificaciones, ¿no? Ah, no, pero este es el mismo. Este es el mismo, pero explicado desde otro punto de vista. Es el mismo, es el mismo. Este es el mismo. Ya va para ver. Modificaciones en recordante. Este tiene dos bombas. Ah, bueno, este que está aquí, seguimos con ciclo que ranking, ¿verdad? Con modificaciones. Ya para ver si aquí me. Pero yo quiero ver este, porque este aparte de tener, fíjate que tiene una turbina de qué? De alta. Tiene una turbina Sí. de qué? De De baja. baja. Fíjate que estamos en ranking, ¿sí? Y ranking sigue Sí. siendo ¿qué? ¿Vapor de qué? De agua. Cuando le diga a De Brighton, ¿qué es? Gas, ¿no? gas. Ok. Entonces, alta, baja. Tiene condensador, ¿verdad? Tiene una Sí. bomba, pero fíjese que aquí Un intercambiador. se mete un intercambiador. Ese intercambiador de calor lo que hace es que el agua que entra previo a la caldera, que sale de este condensador, que pasa por esta bomba, de entre caliente para mejorar la eficiencia dentro de la caldera, es decir, que la caldera no tenga que hacer un trabajo grande para poder transformar a vapor saturado. Entonces se le agrega que Perdón, ese intercambiador al entrar a la caldera alivia la caldera, hace que no se esfuerce tanto. eso, exactamente. Hace exactamente, que no se esfuerce tanto y que digamos, el combustible que se gaste sea el menor. Menor. Porque ¿qué es lo que se busca? Tratar de gastar menos que combustibles. Combustible. No, fíjate que por lo menos en la industria automovilística, los carros eléctricos tienen un pro y tienen un contra, ¿no? Porque fíjate que ellos, si bien los carros eléctricos no producen cero contaminación, pero Sí. necesitan muchas baterías para poder funcionar. Y las baterías, hay unas el problema de las baterías, al igual que los celulares, que con el uso se vuelven inestables. Y ya han habido accidentes y han explotado Sí. carros eléctricos, ¿no? No Se sé si por. descontrolan, se descontrolan. Sí, las baterías. Entonces, como son muchísimas baterías, ¿qué pasa? Que llega el momento de tanto uso, igual que los celulares se inflan, ¿no? Cierto que las baterías de los celulares, cuando tienen muchísimo Sí. uso, se comienzan a poner menos estables y esto puede producir incluso la explosión. Entonces ya han habido accidentes, ¿no? De muchos carros eléctricos, ¿no? Entonces, por eso es que, de cierta manera, los Teslas no han podido gobernar todavía el mercado automotriz, ¿no? Yo creo que todavía seguiremos bastante tiempo con los combustibles fósiles, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, eso es un ejemplo que aquí, para mejorar todos los sistemas termodinámicos que ameriten internamente, en este caso, vapor de agua interno como fuente de potencia, generalmente se pueden, digamos, hacer modificaciones para hacerlos más eficientes, pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que se haga más eficiente hay que invertir más dinero, ¿sí? Para Para poderlos mejorar. para mejorarlos, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí hay otro que es el mismo funcionamiento, el mismo principio ese también lo tiene, este también. Este que está aquí
Sigue siendo ranking modificado. Pero ¿qué es este instrumento? A ver, Ángel. Ángel me dijo que la otra vez era técnico. Sí, Ángel fue que me dijo. Técnico Sí, industrial. ¿En qué rama, Ángel? esto es una válvula. Eso es una válvula, exacto. ¿En qué rama qué es, Ángel? Bueno, yo estudié potencia industrial e instrumentación y control. Uy, qué fino, ¿no? Instrumentación y control, ¿no? Sí, sí. O sea, que usted sabe bastante de actuadores y todo eso, ¿no? Bueno, algo, PLC, un poquito. PLC. Bueno, algo. Eso es pura electrónica, pero sí, Sí. algo conozco. Sí, bueno, en la instrumentación, yo vi instrumentación y control en el pregrado, cuando estudiaba ingeniería mecánica, he visto instrumentación industrial, ¿no? Sí, La instrumentación industrial es la más aplicada, porque la de control tiene que ir mucho con transformadas de la plata, es muy matemática, ¿no? Sin sí, embargo, sí, la que está aplicada es la instrumentación industrial, ¿no? Que es donde se ven sí, PLC y se ven sí. actuadores. Los PLC es como el cerebro y los actuadores son los que llevan a la vida real el proceso. Sí, Bueno, no, pero chévere porque está ligado a la rama, ¿no? Está ligado a la rama sí. bastante. Ah, sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué es la válvula? ¿O qué es lo que hace una válvula dentro de un... ¿Qué hará una válvula? Controla, controla la entrada o salida de un fluido Exactamente. ¿Y usted cree que para qué es esta válvula aquí? Para eliminar de pronto qué? para drenar Para drenar presión, ¿sí? sí, una Y válvula de para... alivio. Exactamente. Y de pronto aquí, en este intercambiador, no dañe el intercambiador también, ¿no? Entonces también, pues, Y esa válvula de alivio drena ese líquido, esa agua hacia un tanque para que sea la materia prima del proceso. también se puede utilizar bajo ese principio. Sin embargo, también nosotros vemos válvulas en sistemas neumáticos, ¿no? En, También, en los también. sistemas neumáticos se utiliza para eliminar la humedad, ¿no? Porque recuerde que Sí, en los sistemas neumáticos se trabaja con aire a través de las tuberías y si el aire tiene cierta humedad, hace que en este caso, los componentes que se vayan a mover con la presión del aire, pues no funcionen de manera que correcta. Entonces, usted va a ver a nivel industrial muchas válvulas en los sistemas neumáticos, ¿no? sí. ¿Ok? Bueno, Ángel, por hoy la clase la vamos a dar hasta aquí porque ahorita ya me está saliendo aquí la banderita de lo que es la clase de proceso de manufactura. Yo voy a ver si Está bien. pido otra extensión para terminar de aclarar un poco más la materia, porque faltan ver lo que es máquinas de Carnot. Si no, yo voy a Está dejar un bien. material. De todas maneras, creo que la clase de hoy estuvo bien, ¿no? Se Sí, sí, cómo intercambiaron, no. se dio un repaso también, se aclararon las dudas, ¿no? Se aclararon algunas dudas que Sí, tenían una concepción de pronto de por qué esas termoeléctricas se construían cerca del mar. Y aclaramos la duda que no es el agua esa la que se utiliza para qué, para fuente de potencia, ¿no? Sino para el sistema de qué, de refrigeración. Y vimos sí, que también en esta clase la eficiencia de todos estos ciclos mejora cada vez que se le adhieren accesorios para poder evitar o minimizar las pérdidas. ¿Ok? sí, Bueno, sí. Ángel, nos vemos en otra oportunidad. Sí, está Eh, bien. Voy a revisarlo en la unidad 2 y acuérdame montar el modelo del parcial pasado para que vean en la unidad 2 y en la unidad 3 más o menos cómo es que sale. ¿Ok? Ok, está bien. Y me imagino que en unos días o hoy no se pondrá la nota de primer parcial, primera No, sí, asignación. sí, ya la corregí. Vale, Entonces, bueno, hoy voy a tratar de subirlas ahí. ¿Ok? está bien, está Bueno, bien. saludos.